Hola, buenos días a todos. Os damos la bienvenida desde la segunda mesa de la segunda jornada de la reunión anual de la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardíaca. Bueno, para mí es un placer presentar esta mesa por muchas razones. La principal es que nos acaban de chivar que somos la primera mesa que afortunadamente podemos estar todos los miembros de ella presencialmente, con lo cual pues me hace especialmente feliz. Sin duda es una mesa de gran interés, que sabéis que es un tema, la rehabilitación cardíaca en los pacientes con insuficiencia cardíaca es un tema muy candente, e incluso con la publicación reciente de la nueva guía de insuficiencia cardíaca, pues seguro que vamos a tener muchos temas de los que tratar. Presentaros de forma breve los tres ponentes, que bueno, realmente sus nombres hablan por sí mismos, son unos cardiólogos pues evidentemente con un prestigio nacional e internacional muy importante y además pues son grandes amigos. Empezará la mesa Marta Farrero, que como sabéis es cardióloga de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca Avanzada del Hospital Clínic de Barcelona. Marta pues nos hablará especialmente un poco del papel de la rehabilitación cardíaca actualmente en la insuficiencia cardíaca y nos hará ciertas connotaciones en la insuficiencia cardíaca avanzada, que es donde ella fundamentalmente trabaja. Después Julio Núñez del Hospital Clínic de Valencia, que sabéis es el coordinador de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca, pues nos presentará un poco el papel que puede llevar a cabo la rehabilitación cardíaca en la mejoría de la incompetencia cronotropa de los pacientes con insuficiencia cardíaca preservada, que como sabéis pues él ha publicado recientemente un enésimo ensayo en relación al tema de la insuficiencia cardíaca. Y por último, pues, y no menos importante, Patricia Palau, que es una verdadera experta en rehabilitación cardíaca en insuficiencia cardíaca, que también trabaja en el Hospital Clínic de Valencia. Sin más, pues cuando quieras, Marta, si quieres empezar. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a la organización por invitarme. De verdad que me hace muchísima ilusión estar aquí entre amigos. Y yo quería empezar un poco con los disclosures, como hacen los americanos, y decir que yo realmente no me dedico a la rehabilitación, pero sí soy prescriptora de programa de rehabilitación y recibo los resultados, ¿no? Y un poco en función de eso, pues soy una grandísima defensora de vuestro trabajo y, bueno, intentaré hacer un pequeño repaso sobre la evidencia que tenemos en insuficiencia cardíaca, el posicionamiento en las guías, y os daré un par de pinceladas de nuestra experiencia en el Clinic, que espero que también genere un poquito de debate, porque pues tenemos algunos problemas y algunas virtudes como todos. Pues un poco para tener en cuenta como introducción, realmente el entrenamiento físico es una terapia esencial en la insuficiencia cardíaca. Muchas veces miramos la insuficiencia cardíaca como un problema básicamente cardíaco y hay que ser consciente de que es un problema que afecta, ¿no?, a multitud de órganos como la función respiratoria, el sistema locomotor, y que también tiene un impacto muy importante sobre la salud mental de los pacientes, ¿no? Al final el entrenamiento físico nos ayuda un poco a aunar esfuerzos en todas estas diferentes problemáticas que tiene el paciente con insuficiencia cardíaca, que al final pues realmente el objetivo principal que tenemos en nuestros pacientes, además de la mortalidad evidentemente, pero es la calidad de vida. Entonces, un poco por ponernos en perspectiva de qué beneficios tiene el entrenamiento físico, la rehabilitación sobre la morbilidad en insuficiencia cardíaca, os quería comentar pues este metaanálisis en el cual pues se analizan casi 6.000 pacientes incluidos en varios estudios, y como veis pues la reducción de los ingresos en pacientes con insuficiencia cardíaca que están en estos programas es una reducción de casi del 30%. ¿No? Y cuando miramos a los ingresos en insuficiencia cardíaca, pues una reducción todavía mayor, ¿no?, casi del 40%. Fijaos que son cifras muy parecidas a las que manejamos con fármacos que están de rabiosa actualidad, ¿no? Y en cambio, pues a la práctica no parece que se traduzca tanto, ¿no?, en nuestro día a día. Sobre la mortalidad, pues realmente hay más dudas, ¿no? Y parece que los efectos en ese caso pues están un poco más neutros, como veis pisando el umbral de significación, pero con una cierta tendencia también a mejorar la mortalidad.
Entonces, como sabéis, este año han salido guías de prevención, guías de insuficiencia cardíaca, y son guías que además se han puesto bastante de acuerdo. Y si os fijáis, empezamos por las de prevención, pues ponen clarísimamente con clase 1, nivel de evidencia A, que los pacientes con insuficiencia cardíaca deben ser incluidos en programas de rehabilitación cardíaca. Y os pongo el resto de las recomendaciones un poco para que comparemos. Fijaos que con el mismo nivel de evidencia están los betabloqueantes, los YECAS o ARA2, o sea, están todo el resto de terapias que tenemos como pilar fundamental, ¿no? También quería hacer un poquito de mención a este cuadrito de aquí abajo que han añadido, y yo creo que un poco con resultado del COVID, ¿no? Proponiendo algunas estrategias para mejorar la llegada de los programas de rehabilitación a todos los pacientes, y hablan pues de la rehabilitación en casa y de las estrategias. Entonces, aquí voy a hablar de mí, voy a hablar de mi libro un momentito y os voy a contar nuestra experiencia en este sentido. Nosotros en Cataluña hay un problema muy importante de financiación de los programas de rehabilitación, ya que no están en la cartera de servicios y cada hospital se lo tiene que gestionar como puede. Nosotros, como veréis, tenemos los dos extremos del espectro. Tenemos un programa absolutamente ambulatorio para el cual hemos tenido que hacer pactos con un gimnasio privado, y un programa de avanzada que también os comentaré, que también está financiado a través de una beca. Entonces, lo que hicimos ahora en pandemia pues fue comparar del programa ambulatorio del gimnasio, pues comparar un poco aquellos que habíamos hecho en formato presencial con los que empezamos a hacer a posteriori en formato telemático. Lo que hacemos, pues igualmente les hacemos hacer una prueba de esfuerzo al inicio, pero luego las sesiones son mediante Zoom 2 veces por semana. Y como veis son números muy chiquitines, y disculpad esta diapositiva tan loca, pero os la voy a resumir, y es que básicamente con el programa telemático conseguimos una mejoría significativa de la capacidad funcional, fue también efectivo. Sí es verdad que intentando comparar el telemático con el presencial, parece que en el telemático la mejoría de la capacidad funcional no era tan manifiesta, y sí que no conseguimos, si veis las gráficas de abajo, que son de adherencia a dieta mediterránea y estado emocional, aquí sí que por las barras veis que hay una cierta mejoría, pero no llegó a ser significativa estadísticamente. Pensad que eran 30 y pico pacientes, o sea que realmente probablemente sea una cuestión de número también, pero bueno, para ser consciente de que la presencialidad pues tiene sus ventajas, igual que la telemática tiene las suyas. Nos movemos, si queréis, ahora ya a las guías de insuficiencia cardíaca, que como os comentaba, pues realmente tienen una recomendación muy homogénea, otra vez clase 1, nivel de evidencia A para los programas de rehabilitación cardíaca, de ejercicio físico. Y realmente, pues bueno, una recomendación muy homogénea, como veis en todas las guías, y además con un estrés importante sobre los programas multidisciplinares, que yo creo que realmente vosotros sois los que más multidisciplinares podéis ser, ¿no? Es algo que en insuficiencia cardíaca cada vez es más importante. Y este es el cuadro de manejo de insuficiencia cardíaca, que seguro que habéis visto ya 1000 veces, pero fijaos aquí cómo los programas de ejercicio siguen estando, ¿no?, en ese color verde, igual que el betabloqueante y el ARNI y todo el resto, un poquito más abajo, pero no tiene por qué querer decir que sea algo que haya que hacer más tarde. Y igual que os he comentado con la de prevención, con la guía de prevención, os quería hablar de nuestro libro otra vez, porque como veis, con una indicación un poquito menos intensa, 2A, también se recomienda que los pacientes con una enfermedad avanzada o fragilidad o con mucha comorbilidad también se incluyan en programas de ejercicio. Eso entiendo que es mucho más difícil de aplicar y que quizás hay más reticencias, pero nosotros tenemos una experiencia relativamente limitada en el espectro más grave, ¿no?, más avanzado de insuficiencia cardíaca, y quería compartirlo con vosotros porque creo que es una buena forma también de perderle un poco el miedo.
En la insuficiencia cardíaca avanzada, la prevalencia de desacondicionamiento físico, malnutrición y ansiedad es altísima. Fijaos que se reporta entre el 75 y el 90% de los pacientes. Además, aquellos que luego se van a someter a trasplante cardíaco tienen un riesgo de osteopenia, osteoporosis y fracturas muy incrementado por los corticoides, la inmovilización. La fragilidad es un factor pronóstico súper importante en la insuficiencia cardíaca avanzada. Y os he puesto aquí dos ejemplos de estudios, pero os podría poner 200, en los cuales el hand grip en asistencia ventricular o la masa muscular en el trasplante impactan de una forma clarísima sobre el pronóstico y la supervivencia de estos pacientes. Hay pocas cosas en trasplante que impacten de esta manera y que separen las curvas de esta forma. Entonces, un poco en base a esto, nosotros, esta es una versión previa, bueno, nosotros hemos iniciado un programa que llamamos de prehabilitación, en el cual incluimos a los pacientes que van a trasplantarse, pacientes en lista de espera. Lo que veis aquí son 19 pacientes, ahora tenemos, es una versión previa de la presentación, disculpad, pero bueno, ahora tenemos ya 41, disculpad, hay 41 ya incluidos. Estos son los datos que se publicaron. Entonces, de los que tenemos ahora, de los 41, teníamos 10 que estaban en tratamiento intermitente con levosimendan, o sea, pacientes dependientes de inotropos, todos ellos en clase 3-4, como corresponde a una población que espera trasplante, la inmensa mayoría con desfibrilador, gente realmente muy limitada. Entonces, les hacemos ergospirometría, test de 6 minutos y una serie de test para ver su actividad física, calidad de vida, estado emocional y estado nutricional, tanto al inicio como al final. Y hacemos un programa de 8 semanas con 1 hora al día, 2 días por semana, en el cual se combina entrenamiento interválico en bicicleta, entrenamiento de fuerza y ejercicios respiratorios. Hay una intervención nutricional también, una sesión semanal de mindfulness. Pues estos son los resultados publicados y os voy a contar un poquito actualizado lo que tenemos. Fijaos que no pretendo que veáis estos datos, pero es una población con un consumo de oxígeno basal de 10, ¿no? Muy bajo como corresponde, pero como la inmensa mayoría de ellos mejoran, bueno, alcanzan 12, 13, tampoco es que sea una maravilla, pero por lo menos les permite esperar al trasplante con un poco más de decencia, ¿no? Y fijaos pues cómo mejora claramente la capacidad funcional, ¿no? La resistencia. Solamente hemos tenido un paciente que empeoró, si lo veis en las gráficas, y era una paciente con una cardiopatía restrictiva, que realmente hubo que parar el programa porque iba peor y la fisiología pues tiene que ser muy diferente, ¿no? Los datos actualizados son que de los 41 pacientes que hemos incluido, ninguno ha hecho ningún evento grave durante la rehabilitación. Ha habido un par de mareos, hipotensiones, pensad que son pacientes que vienen a 8,5 de sistólica por la vida, ¿no? Como os decía, ni siquiera los dependientes de inotropos han tenido problemas. 4 de ellos han salido de lista de espera por mejoría franca. Tenemos un paciente que subió su consumo a 21 incluso. Habrá que ver cuánto aguanta en el tiempo esto, ¿no? Pero bueno, realmente son datos muy alentadores. Y este año hemos empezado con los pacientes que llevan asistencia ventricular de larga duración puente a trasplante. De momento hemos incluido solamente 4, pero la verdad es que también está funcionando muy bien con ellos. Entonces, bueno, quería hacer mención al documento de consenso que hicieron nuestras dos asociaciones, que es un documento súper interesante sobre rehabilitación e insuficiencia cardíaca, pero básicamente lo querría traer por la bajísima proporción de pacientes dentro de la rehabilitación, ¿no?, que están incluidos con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, y quería pues un poco para generar debate traer esta cifra, ¿no?, de que pese a los grandísimos beneficios y clarísima indicación, pues todavía es una patología en la que o nos cuesta pensarlo o nos da más miedo intentarlo, y bueno, si queréis luego discutimos, pero espero que nuestra experiencia os sirva un poco de armadura para ser valientes e incluirlos también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Enhorabuena por compartir estos datos que sin duda van a crear probablemente mucho debate después en el turno de preguntas, ¿de acuerdo? Julio, si quieres, continúas tú y dejamos luego para el final el turno de preguntas. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a la asociación por la invitación y muy particularmente a Raquel, que ha sido pues el alma de todo esto, ¿no?
Yo vengo a hablar de un aspecto un poco más concreto que considero yo que podría explicar en gran medida los efectos que ya reflejan las recomendaciones actuales, que podría explicar el por qué estos pacientes mejoran, como ya lo ha mostrado también Marta, y la posibilidad de que reforzar de un punto de vista fisiopatológico, ¿no?, el efecto del ejercicio en insuficiencia cardíaca. Y hablo concretamente de un aspecto bastante desconocido en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, que es la incompetencia cronotrópica, ¿no? Bueno, la incompetencia cronotrópica, hay bastantes artículos ya que sugieren que juega o podría jugar un papel en lo que es la patogenia, en la misma progresión y en los resultados de la enfermedad, ¿no? Además, de manera interesante, la incompetencia cronotrópica no está solamente ahí para ver y decir efectivamente la tiene, sino que hoy en día ya constituye un objetivo terapéutico. Y así como decíamos anteriormente, podría en gran medida ser un termómetro que explicara el beneficio que observamos del ejercicio de los programas de rehabilitación en insuficiencia cardíaca. A modo de resumen, muy brevemente, la incompetencia cronotrópica se define como la incapacidad de aumentar la frecuencia cardíaca de manera proporcional al aumento de la demanda durante el ejercicio. ¿Qué prevalencia hay? Pues muy amplia. Esto realmente no se sabe porque desafortunadamente los estudios sufren de un importante sesgo de indicación, y esta es una de las grandes críticas que se hacen a todo esto de los programas de la rehabilitación y tal. Los naysayers dicen que esa es una población muy seleccionada y que esto realmente no representa lo que es el día a día. Pues bueno, de ahí que tengamos cifras que, pues, de series que dicen que todos tienen insuficiencia cardíaca, 9 de cada 10, a series que dicen que 2 a 3. Pues bueno, aún está por saber, pero realmente es una proporción nada desdeñable. La incompetencia cronotrópica es un determinante de la intolerancia al ejercicio que presentan algunos pacientes y es un predictor de eventos, como vamos a ver en las próximas diapositivas. ¿Cuál es la fórmula para diagnosticar la incompetencia cronotrópica? Es una fórmula muy sencilla que incluye básicamente 3 variables: la frecuencia cardíaca en reposo, la frecuencia máxima de ejercicio y la edad. Ahí la veis. Y pues obviamente es necesario para establecer, para tener de manera fidedigna el cálculo del índice cronotrópico, el paciente obviamente ha tenido que hacer un ejercicio llamativo. En este sentido, pues los puntos de corte para el RER, por ejemplo, que definen que la incompetencia cronotrópica realmente es válida, ¿no?, pues van desde 1,10, 1,15 y otras recomendaciones hablan de 1,05. Bueno, esto es bastante discutible y hemos tenido con algunos revisores algún tipo de disquisición en ese tema, ¿no?, porque claro, esto es absolutamente clave, porque lo primero que te dicen es que si tú presentas una respuesta cronotrópica atenuada es porque no has hecho un ejercicio adecuado, una capacidad de esfuerzo. Pero bueno, ahí hay cierto un terreno de discusión, ¿no? Bueno, y yo concretamente voy a hablar de la gran desconocida, que es la mitad de nuestros pacientes, que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Todos sabemos que esto es un cajón desastre fisiopatológico, que clínicamente es un paciente que presenta una disnea de esfuerzo como clínica preponderante, pero que detrás de eso hay un sinfín de enfermedades, ¿no? Clásicamente hemos dicho que esto es disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, pero esto es una simplificación burda de lo que es la enfermedad. Ya vemos cómo hoy en día se considera la insuficiencia cardíaca, fracción de eyección preservada, pues un sinfín de entes fisiopatológicos, y entre ellos me gustaría resaltar la preponderancia que está ganando la incompetencia cronotrópica como factor, como fenotipo fisiopatológico absolutamente independiente de los demás, que en gran medida la incompetencia o la discapacidad funcional que tienen estos pacientes se podría estar explicando mediante la incompetencia cronotrópica. Y esto es muy sencillo, desde un punto de vista fisiológico. Sabéis que en corazón escleroso, Marta, es un corazón que el gasto cardíaco es muy dependiente de la frecuencia cardíaca.
por mucha diástole que te le des a un sujeto con hipertrofia y esclerosis ventricular, pues no vas a aumentar el gasto cardíaco. Es más, cuanto más bradicardia hay mayor elevación de presiones telediastólicas y mayor elevación de péptidos natriuréticos. Hay trabajos observacionales que muestran que la taquicardización de esos enfermos se asocia a disminución de presiones de llenado. Nosotros en nuestra serie, y aquí la doctora Palau tiene todo el protagonismo, ¿no?, que ha llevado toda esta línea del estudio de la incompetencia cronotrópica en pacientes con FEBI preservada. Nosotros en nuestra serie de pacientes hemos publicado, pues bueno, que es uno de los principales, la incompetencia cronotrópica, que el punto de corte en pacientes que no toman betabloqueantes es el del índice cronotrópico es menor de 0,8 y en pacientes que toman betabloqueantes sería menos de 0,6, menos de 0,62, perdón. Pues bueno, la incompetencia cronotrópica pues identifica a un paciente con peor capacidad funcional, evaluada mediante el consumo pico de oxígeno, evaluado también con el consumo predicho. También la doctora Palau el año pasado, también en la serie de pacientes, observó cómo el índice cronotrópico eran las variables que se asociaban independientemente con la distancia recorrida de 6 minutos. Un índice cronotrópico bajo obviamente identificaba a un paciente con menor distancia recorrida en los 6 minutos. Y bueno, hay trabajos especialmente en disfunción sistólica, porque esto no solamente aplica a FEBI preservada, en disfunción sistólica, que muestra que también estos pacientes con incompetencia cronotrópica podrían estar identificando un paciente de peor pronóstico. Y bueno, antes estamos hablando y dices, bueno, esto es un hecho fisiopatológico más, pero como ya decía, y lo más importante, esto podría ser un objetivo terapéutico. Y a mí, de entrada, desde un punto de vista teórico, se me ocurren básicamente 3 tipos de intervenciones para mejorar la respuesta cronotrópica. La primera, el ejercicio físico, como lo voy a mostrar. Segundo, la intervención farmacológica. Primero, pues retirando fármacos que no tienen indicación y que tienen un efecto cronotrópico negativo, precisamente en este tipo de pacientes. Y tercero, la estimulación. Sería básicamente, en punto de vista teórico, es lo que se me ocurre. Vamos a hablar de la primera de ellas, que sería el ejercicio físico, los programas de rehabilitación. La evidencia, hay estudios randomizados, aquí simplemente voy a presentar alguna cosa, ¿no?, pero son todos estudios pequeños, de series pequeñas, y bueno, este es un artículo ya que tiene 12 años, ¿no?, donde muestra claramente cómo un programa de ejercicio físico, un estudio aleatorizado, a 24 semanas, mostró claramente cómo el programa de ejercicio físico mejoraba la respuesta cronotrópica. Y esta respuesta cronotrópica, esta mejoría, este delta del índice cronotrópico, era una de las variables que mejor explicaba la mejoría de la capacidad funcional de los pacientes. Es un sensor. Cuánto va a mejorar mi paciente, cuánto mejora la frecuencia cardíaca con el ejercicio. Y fijaros, este es otro trabajo de nuestro grupo, simplemente con intervenciones físicas tan sencillas como podría ser el entrenamiento de la musculatura inspiratoria en pacientes ya muy avanzados, consumo pico de 8,5. O sea, pacientes muy enfermos. Vemos cómo aquí 8,5, perdón, 10, los pacientes con entrenamiento de la musculatura inspiratoria, como podéis ver, mejoraron, ¿vale? Mejoraron 3 puntos el consumo pico de oxígeno. Y fijaros cómo tras el entrenamiento de la musculatura inspiratoria, fijaros cómo mejoró la frecuencia cardíaca tras el ejercicio, tras el entrenamiento. Hay claramente un aumento de la frecuencia máxima tras el esfuerzo. Fijaros en el grupo control cómo básicamente no hubo cambios en la frecuencia cardíaca máxima. O sea, realmente este es un paciente, muchos de estos pacientes tienen incompetencia cronotrópica. Y aquí os voy a presentar un caso clínico. Este es un caso clínico de un paciente que contacta ya conmigo hace unos 2 años. Es un inglés, un paciente realmente empoderado con su enfermedad,
que se conoce y él incluso me envía artículos al respecto. Él me mantiene updated sobre lo que es la incompetencia cronotrópica y él me envía sus resultados. Este es un sujeto inglés, cardiopatía isquémica, luego ya veremos, es un sujeto de 69 años, cardiopatía isquémica, un stent en ACX y una importante hipertrofia ventricular, una disnea de esfuerzo grado 2, elevación de péptidos natriuréticos. Este es un sujeto que no lleva beta bloqueantes, FEBI normal. Este es un sujeto que, fijaros, cuando empieza el programa de entrenamiento supervisado en Inglaterra, veis cómo, fijaros, la respuesta cronotrópica que muestra al principio del entrenamiento. Es absolutamente plana con el ejercicio y fijaros, tras 6 meses de ejercicio, fijaros la variabilidad de la frecuencia cardíaca que consigue el paciente. Este es el paciente, esto es simplemente esta es una copia literal de su email y yo lo que he hecho es copy-paste, lo he copiado y lo he pegado. Este es un sujeto de 69 años, 95 kilos, diagnóstico en Cambridge de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿vale? Con una frecuencia cardíaca limitada a 100 latidos por minuto, por mucho que haga, un tratamiento para esta enfermedad, que no sabemos muy bien cuál es, pero lleva 100 miligramos de Plenerona. Y bueno, el paciente pues con todo esto del lockdown decía que no podía subir, estaba muy limitado funcionalmente y fijaros lo que me pone. El paciente hoy en día camina de 10 a 15 kilómetros día y me pone daily average walking, o sea, caminar de 10 a 15 kilómetros día es la clave de todo esto. El paciente ha conseguido estos resultados simplemente con el programa de rehabilitación de 6 meses post-lockdown y luego manteniéndose caminando de 10 a 15 kilómetros día. Y esto es, bueno, un ejemplo y pasamos del ejercicio a otro tipo de intervención que podemos hacer todos nosotros en la consulta del día a día, que es la retirada de fármacos cronotrópicos que no tienen ninguna evidencia. Obviamente para identificar la incompetencia cronotrópica, y vuelvo aquí a recalcar lo que hemos hablado muchas veces con Raquel, con Vicente, que es la importancia de la realización de la prueba de esfuerzo, del ergospiro. Nosotros no podemos identificar el fenotipo de incompetencia cronotrópica si el paciente no se hace una prueba de esfuerzo. Por ende, ese fenotipo hay que reconocerlo. Y fijaros, la FEBI preservada hoy en día básicamente le ponemos el mismo tratamiento de la FEBI reducida. No sabemos muy bien, pero nos sentimos cómodos. Y más del 80% de los pacientes nuestros van beta bloqueados. Unos con muy buen criterio, obviamente, pero otros, pues probablemente estamos haciendo más daño. Y en este sentido, nosotros acabamos de publicar, y esto está a punto de salir, a punto de ser publicado en JACC, un ensayo clínico donde nosotros en pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección preservada e incompetencia cronotrópica manifiesta en una ergospirometría que llevaban tratamiento beta bloqueante, los randomizamos en un crossover trial a retirada de beta bloqueantes y reinstauración de beta bloqueantes. Y lo que nosotros observamos en este tipo de pacientes es que tras la retirada del beta bloqueante, el consumo pico subió más de 2 puntos en consumo pico de oxígeno absoluto y la magnitud del predicho fue también muy llamativa, más del 12-13%. Fijaros, solamente con 15 días de retirada del fármaco conseguimos esta mejoría. Obviamente estos son resultados de un ensayo clínico de 52 pacientes, con un cruzado aumenta mucho la potencia, ¿vale? Aumenta mucho la solidez de los resultados porque ambos pacientes han retirado y luego hemos reinstaurado nuevamente, pero sin embargo estos son resultados que podrían ser aplicables a pacientes a corto plazo. No sabemos muy bien a largo plazo qué trascendencia puede tener. Esto es resultados a muy corto plazo y el paciente mejora funcionalmente. Así pues, y lo último que nos podría quedar es identificar este paciente que tras retirada de fármacos no mejora la competencia cronotrópica, podría ser un candidato incluso a estimulación. Bueno, así ya para terminar, ¿qué mensajes? Pues bueno, la insuficiencia cronotrópica parece ser muy prevalente en pacientes con insuficiencia cardíaca independientemente de la fracción de eyección. Podría ser un determinante
de la capacidad funcional en gran parte de esta población. Es absolutamente clave la prueba de esfuerzo cardiopulmonar para un diagnóstico preciso de la capacidad funcional del paciente y obviamente la incompetencia cronotrópica. Y bueno, parece ser que el ejercicio físico y los programas de rehabilitación mejoran esta respuesta cronotrópica, y detrás de esta mejora podría estar gran parte de los beneficios que se observan en estos pacientes. Gracias. Muchas gracias, Julio. Como siempre, es un placer escucharte. Sin duda una línea de investigación fascinante y con potencial repercusión muy importante, ¿no? Para tratar a este grupo de pacientes. Pasamos ahora a Patri. Patri es una verdadera experta, como ha dicho Julio, en tratar pacientes con rehabilitación cardíaca en insuficiencia cardíaca, y esa es un poco la pregunta que nos hacemos los clínicos que vemos pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Nos dicen que tenemos que hacerlo, pero ¿cómo tenemos que hacerlo, ¿no? Pues eso es lo que nos va a contar Patri. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la organización. Para mí es un placer estar aquí y vamos a empezar con la presentación. Bueno, en esta diapositiva yo me sumo a lo que ha dicho Marta. Los programas de entrenamiento físico han demostrado ser seguros. También en la población que Marta nos ha mostrado, mejoran la tolerancia al ejercicio, mejoran la calidad de vida, reducen la hospitalización y hasta el momento han demostrado un efecto modesto sobre la mortalidad, pero falta mucho por hacer. Las actuales guías de práctica clínica, esto ya lo ha comentado Marta, voy a pasar. Por tanto, un poco hablar de cuáles son los objetivos principales del manejo de un programa de ejercicio físico en pacientes con insuficiencia cardíaca. Pues bien, los objetivos fundamentales del manejo de la insuficiencia cardíaca es que el paciente tenga autonomía, pueda realizar las actividades de la vida diaria sin síntomas, que mejore su calidad de vida y frenar la progresión de la enfermedad. Por ello, la rehabilitación cardíaca aquí es la base que sustenta los pilares de los fármacos, arriba representada la FEBI reducida y abajo, de momento, el pilar de fármacos que han mostrado reducir el progreso o al menos el pronóstico de los pacientes con FEBI preservada. Y vamos a ir paso por paso cómo prescribir ejercicio en los pacientes con insuficiencia cardíaca. El primer paso, ¿a qué pacientes puedo prescribir ejercicio? Pues bueno, el paciente que tenemos muy claro es el paciente estable, ambulatorio, que tenemos en nuestra consulta, que hemos iniciado ya el tratamiento modificador de la enfermedad, y bueno, es el paciente que más claro tenemos. Pero también debemos de incluir al paciente tras una hospitalización, y cuanto más pronto mejor. Esto nos lo ha dicho el estudio REAP-HF, cuando más pronto un paciente frágil, mejor son los resultados en estos pacientes con insuficiencia cardíaca. Y también las últimas guías de insuficiencia cardíaca nos dicen que debemos de incluir y debemos de buscar el hueco a los pacientes frágiles y también a la insuficiencia cardíaca avanzada, con problemas supervisados y con programas domiciliarios, pero buscar el hueco a estos pacientes. El segundo paso es buscar si nuestro paciente tiene contraindicaciones para un programa de rehabilitación cardíaca. Tenemos las contraindicaciones cardíacas y las no cardíacas. Fundamentalmente de las cardíacas, destacar dos: que el paciente no haya ingresado en los últimos 2 días o haya tenido una descompensación aguda de insuficiencia cardíaca y que tenga una isquemia a baja carga. Tercer paso, importante, es mandatorio, es muy importante realizar una prueba de esfuerzo antes de un programa de ejercicio físico. Es obligatorio, pues si no disponemos de una prueba de esfuerzo, pues no podemos realizarla, pero si le disponemos de ellos, es conveniente a los pacientes con insuficiencia cardíaca realizar una prueba de esfuerzo cardiopulmonar antes del programa. ¿Por qué? Porque nos ayuda a estratificar el riesgo de estos pacientes mejor que una prueba de esfuerzo convencional, nos ayuda a conocer también cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que explican la disnea de este paciente, nos ayudan a optimizar y ajustar el programa de ejercicio mejor que la prueba de esfuerzo convencional y también nos ayudan a evaluar el progreso. El paso 4 es intentar personalizar este programa de ejercicio, personalizar al paciente que tenemos delante de nosotros. ¿Cómo personalizamos este programa? Pues bien, siendo 4 pasos. Prescribiendo la frecuencia que va a realizar el paciente, la duración de estas sesiones, la intensidad de las mismas y el tipo de ejercicio. En este
en este trabajo publicado recientemente, el Aristof HF, pues nos hablan de la importancia de que no podemos quedarnos solos con un programa de entrenamiento, con un tipo de entrenamiento, sino que lo ideal, lo óptimo es combinar un ejercicio aeróbico continuo interválico con un ejercicio de fuerza y con entrenamiento de la musculatura inspiratoria. Y ahora vamos a ir un poco a poco cómo prescribir el ejercicio continuo, el interválico y el ejercicio de fuerza. En cuanto al continuo, lo que nos dicen las guías es que si tomamos como gol estándar la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, para pautar a un paciente con una depresión severa de su capacidad funcional, empezar con un 40-50% de la frecuencia cardíaca obtenida en el consumo pico. Si su capacidad está moderadamente reducida, empezar con una frecuencia alcanzada en el 50-70% del consumo pico, y si el paciente presenta una mejor capacidad funcional, aumentar un poco la intensidad de este ejercicio. Si no disponemos de prueba de esfuerzo cardiopulmonar, podemos basarnos en los resultados de la prueba de esfuerzo convencional, tendremos en cuenta la reserva de la frecuencia cardíaca y programaremos un ejercicio con una intensidad entre un 60 y un 70%. Si no tenemos tampoco posibilidad de prueba de esfuerzo convencional y vamos a trabajar con una escala de Borg, lo que nos dicen las guías es que iniciemos un programa con una escala de Borg de aproximadamente entre unos 12 y 14 sobre 20. En cuanto a la frecuencia de estas sesiones, perdón, no funciona muy bien la frecuencia y la duración, pues depende de en qué situación basal se encuentre el paciente. Si su capacidad está severamente reducida, las sesiones serán más cortas y más veces al día, y si la capacidad funcional del paciente lo permite, serán sesiones más largas y menos sesiones a la semana. En cuanto al ejercicio interválico, el ejercicio interválico, lo que nos recomiendan las guías es que empecemos con un ejercicio de baja intensidad, interválico de baja intensidad, programando el tiempo de trabajo con cargas bajas, una frecuencia cardíaca del 50% del consumo pico de oxígeno o la carga del 50%, y tiempos de escasa duración, aproximadamente unos 10 segundos de carga y el doble de tiempo de recuperación. La progresión nos recomiendan que inicialmente aumentemos el tiempo de carga de trabajo y después vayamos aumentando la intensidad de la carga, la intensidad del ejercicio. ¿Cuándo prescribir ejercicio continuo y cuándo prescribir ejercicio interválico? Pues bien, el ejercicio continuo de moderada intensidad está indicado en aquellos pacientes en que la prueba de esfuerzo cardiopulmonar nos revela que estos pacientes son de bajo riesgo. El ejercicio interválico de baja intensidad son muy recomendable para pacientes que están muy decondicionados, y el interválico de alta intensidad para aquellos pacientes que toleran un continuo de moderada intensidad o que progresivamente hemos ido aumentando la intensidad y la carga de estos programas de baja intensidad, interválicos de baja intensidad. Importante, combinar siempre un ejercicio de fuerza al ejercicio aeróbico. ¿Cómo empezar? Pues bien, empezaremos, el objetivo es una repetición máxima o 5 repeticiones máximas, pero programando esa intensidad a menor del 30% de esa primera resistencia máxima y con pocas repeticiones. Y vamos a aumentar progresivamente esta intensidad, es decir, a un 30-50% de una resistencia máxima, y aumentando el número de repeticiones que se hace en cada sesión. Importante, no podemos olvidarnos de grupos musculares tan importantes como el cuádriceps, bíceps, tríceps, deltoides y pectorales. Y ya, importante también, combinado al ejercicio aeróbico, al ejercicio de fuerza, también el entrenamiento de la musculatura inspiratoria. En estos pacientes vamos a medir la presión inspiratoria máxima y vamos a programar el entrenamiento a una intensidad inicial del 30% de esta presión inspiratoria máxima, haciendo pocas repeticiones al minuto y 2 veces al día, para progresivamente ir aumentando la resistencia. Todas las semanas vamos a evaluar la PIM, pero aumentaremos la resistencia a un 30-60% y aumentaremos el número de repeticiones, es decir, ir aumentando progresivamente la intensidad y el número de repeticiones. Paso número 6, importante, progresar en el entrenamiento. En primer lugar, como hemos dicho, combinar el aeróbico al ejercicio de fuerza y al entrenamiento de la musculatura inspiratoria.
Segundo, aumentar la duración de estas sesiones y la intensidad de estas sesiones. Y, en tercer lugar, importante tener en cuenta las preferencias y la situación del paciente. Y ya por último, el paso 6 es importante, la transición, es decir, facilitar, ver cuáles son las preferencias de ese paciente y tanto si el paciente ha llevado un ejercicio supervisado en domicilio o supervisado en un centro sanitario, ver cuáles son sus preferencias de cara a planificar cuando este paciente abandone un programa supervisado, cómo puede hacerlo y cómo debe de hacerlo por sí solo. Y ya como último, mensajes para llevar a casa. Los programas de ejercicio físico han demostrado, como hemos visto, mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida de nuestros pacientes, así como las hospitalizaciones. En nuestro país, como ha dicho Marta, menos del 10%, incluso menos del 6% de los pacientes son remitidos a un programa de rehabilitación cardíaca basado en el ejercicio, y es importante que nosotros, como prescriptores, prescribamos programas de ejercicio físico y también vigilemos que se mejore la adherencia una vez el paciente ha terminado un programa supervisado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia, y muchas gracias por el gran trabajo de resumir en tan poco tiempo prácticamente un manual de cómo iniciar rehabilitación cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca. A mí se me ocurren muchísimas preguntas y viendo el tiempo me da un poco de pena. Sí es verdad que querría pasar al menos una de las preguntas que nos ha llegado por el chat para Marta. Te preguntan, Marta, fundamentalmente que a los pacientes que han iniciado el programa, estos que nos has comentado en tus datos, si esos pacientes llegan ya al programa con el tratamiento médico optimizado o se optimiza durante las sesiones de rehabilitación. Los de avanzada, sí. Los de trasplante. Realmente cuando un paciente ya entra en un programa de trasplante es porque se ha hecho todo lo que se ha podido y desde el punto de vista médico y no... en nuestros pacientes realmente creo que hay solamente 2 de esos 40 en los cuales se pudo reducir un poquito el diurético, pero bueno, son detalles técnicos. Realmente el tratamiento está muy optimizado ya cuando alguien entra, ¿no?, en un programa así. Sin duda son espectaculares los datos de poder sacar simplemente 4 pacientes listos de trasplante. Es un hallazgo, vamos, sí, realmente... Eso nos ha generado mucha discusión en el grupo, porque realmente, claro, a largo plazo no sabes ¿no?, si está bien bueno, haberlos sacado o si era mejor trasplantarlos en ese súper buen momento, ¿no? Pero al final hemos dicho, bueno, es que si siguen bien, ¿no? Es como si a alguien le quitas el beta bloqueante a ver si empeora para poder trasplantarle, ¿no? O sea, al final lo lógico es pues que si están bien esperemos a ver qué pasa. Y muy espectacular también, lo que pasa es que no está publicado, lo estamos analizando, pero son los resultados post-trasplante. O sea, hemos trasplantado de esos 41 que se incluyeron, hay 26 creo ya trasplantados, y entonces hemos comparado un poco, ¿no?, apareándolos un pelín con características de pacientes trasplantados este programa, y la verdad que hay una disminución espectacular de las horas de intubación, de los días de UCI, de los días de hospital. Eso para el próximo año os lo cuento ya. Sin duda nos lo tendrá que contar, no nos podemos quedar con la duda. Ahí, ya he lanzado ahí la... Creo que tenemos una pregunta también aquí en la audiencia. Bueno, yo más que... ¿Funciona? ¿Se escucha? Sí, más que pregunta es más un comentario, ¿no? Yo creo que en principio enhorabuena porque la verdad que la iniciativa, Marta, es espectacular y un poco una reflexión para todos los que nos están escuchando, se dedican a insuficiencia cardíaca o simplemente se dedican a rehabilitación cardíaca y les cuesta iniciar rehabilitación cardíaca en estos pacientes porque se piensan que son pacientes de más alto riesgo, que a lo mejor no tienen los medios suficientes para llevar en un gimnasio, o no tienen ergospirometría, no le pueden hacer una prueba de esfuerzo con consumo. Entonces yo lo que más bien quiero lanzar es que estos pacientes que están andando por la calle, estos pacientes no están con nosotros todos los días en nuestra consulta, sino que realmente tienen una vida y tienen que andar y tienen que hacer ejercicio. Realmente en rehabilitación cardíaca lo que hacemos es un poco ayudarlos a que esa calidad de vida y que esa vida que tienen aparte de cada vez que vienen a nuestra consulta sea mucho mejor. Entonces, que no podemos estar pensando que tenemos que tener un pedazo de unidad, ¿no?, o de todos los medios para poder hacer rehabilitación cardíaca en IC, porque realmente podemos hacerlo todos y podemos, con un poquito,
tener mucho impacto en su pronóstico, ¿no? Porque fíjate lo que estás contando, ¿no? Reducción de tiempos de UCI en los pacientes que van a trasplante. O sea, que yo creo que pensarlo como una oportunidad para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Sí, Raquel. Por subrayar lo que está diciendo Rosa, ¿no? Todos tenemos esos pacientes milagritos que han salido de trasplante, o sea que realmente no tenemos una serie tan amplia como la tuya, pero sí que todos tenemos algún paciente que ya ha salido de trasplante gracias a la rehabilitación. Y en nuestra experiencia es que son los pacientes que más se benefician, los de insuficiencia cardíaca o los de hipertensión pulmonar por esa insuficiencia cardíaca avanzada, son a los que realmente les cambias la vida, los haces no reingresar, y es que cada vez que un paciente con ICE está reingresando se está muriendo más, o sea que estamos evitando probablemente mortalidad, ¿no? Pese a que haya todavía pocos grandes estudios y homogéneos que nos reafirmen eso. Pero vamos, que tenemos que meter a estos pacientes, probablemente no podemos a todos, pero sí a muchos de ellos que vayamos seleccionando, ¿no? Claro, al final el paciente más grave o el que tiene peor pronóstico a corto plazo es el que tiene más potencial de beneficiarse, ¿no? De cualquier terapia, ¿no? No solo de esto, pero aunque dé más miedo, pues con todos los recursos que sean necesarios y prudencia, ¿no? Tampoco mandemos un mensaje que no pasa nada, pero que se puede, ¿no? Y se debe. La pregunta entonces, ahora que estáis todos opinando, ¿cómo es que esta terapia tan barata, que es aplicable a todo este espectro de pacientes en insuficiencia cardíaca, con estos resultados, no esté implantado? ¿Por qué nos cuesta tanto, o nos cuesta tan poco convencer a nuestro equipo directivo o nuestras autoridades de que al paciente haya que ponerle tratamientos médicos caros, un desfibrilador, un resincronizador, dispositivos, y sin embargo no seamos capaces de incluir a estos pacientes en un programa de rehabilitación cardíaca? Incluso en centros donde hay rehabilitación cardíaca está establecido que el enfermo coronario de un riesgo bajo o medio tiene que hacer el programa, que evidentemente tiene un beneficio, pero en el paciente con insuficiencia cardíaca no se incluya. Yo sé que es una pregunta difícil, pero me gustaría conocer vuestra opinión. Julio. Bueno, yo en ese sentido pienso que la ignorancia es muy atrevida, ¿no? Realmente, como cuando tú a un gestor que tiene, tú vas contando pues la panacea del ejercicio y dice, eso ya lo sé, eso yo ya lo sé. Mira que estos pacientes podrían beneficiarse, sí, pero pues que salgan a andar. Y antes lo decían así, pues que salgan a andar, pues que como si no hubiese sitios aquí para andar. Pues mire, pero es que esto, vamos, entonces, claro, te encuentras con un tipo de respuesta de este tipo. Bueno, estos gestores hoy en día siguen considerando más importante pues ver cómo cubren esa plaza de ambulatorio que el doctor Arrarte no quiere ir. Bueno, eso es cuestiones del mañana, del día a día, de tal, y esto del ejercicio, pues que salgan a andar, pues como si no se pueden meter vamos, y no, ese paciente, lo hemos dicho, desde el ingreso ya hay beneficio. Estos son pacientes, esto tiene que ser un programa planificado, y esto es labor de los profesionales, nosotros, y desde las asociaciones, de la asociación, de transmitir este mensaje a la población, porque en el momento que cale en la población, en el paciente, en ese momento el político va a decir, bueno, esto parece que hay que hacerlo. Pero tú no tienes ni idea, eres gestor, y dices, pues que ande. Eso es lo que yo. Yo estoy de acuerdo en lo que dice Julio, es verdad que es algo que tenemos que liderar nosotros mismos y tenemos que luchar por ello. Probablemente tenemos que tener también un punto de crítica hacia nosotros, ¿no? Porque realmente nosotros somos los que tenemos, seguramente hay muchísimos compañeros que tampoco creen en ello, ¿no? O sea que realmente que nosotros mismos tenemos que creérnoslo y luchar por ello para conseguirlo. Allí se le va a partir el brazo a los compañeros. Lo había comentado antes Marta, ¿no? Yo creo que una de las cosas que pueden tener tirón para poder conseguir reducir esta brecha que tenemos es reunirnos las diferentes asociaciones, y en este caso también las unidades de insuficiencia cardíaca, las unidades de rehabilitación cardíaca, y hacerlo fácil, porque el gran problema que tenemos es que muchas veces la propia competitividad a la hora de trabajar hace que no dejemos la posibilidad de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de documentos y luego llevarlo a la práctica clínica, porque los documentos se quedan en papel, pero creo que es un primer paso, pero tenemos que ser nosotros, ¿no?, los que tiremos para adelante. Yo también creo que
aparte de que muchas veces no creemos en la rehabilitación, no creemos que el ejercicio físico, algunos de nosotros no creen, y ese es un factor, yo creo que es la minoría, pero también el ejercicio físico, los grandes ensayos clínicos, si han sido avalados, si han habido, o sea, detrás hay intereses económicos, en cambio en el ejercicio físico no hay interés económico. Y yo creo que la mortalidad no se ha demostrado porque todavía no se ha diseñado un estudio que se evalúe correctamente de forma homogénea en población determinada mortalidad. Entonces yo creo que hay mucho por hacer. Creo que hay mucho en ese sentido, lo que habéis expuesto todo, no sé un poco el perfil del paciente también, cómo determina a la hora de incluir este tipo de pacientes. No es lo mismo pacientes con preservada que reducida, paciente anciano o joven, frágil o no, pero probablemente, aunque en todos evidentemente haya un beneficio claro, realmente ahí influye mucho el tipo de supervisión que se va a hacer, si va a ser domiciliaria, si va a ser en hospitalización, es decir, que yo creo que en eso sí hay que organizarlo. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Vicente. Yo creo que al final esto, como casi todo, evidentemente desde las sociedades científicas tienen que ser las que lideren esto, pero luego al final cada uno en su centro tiene que coordinarlo de la forma ajustada a sus medios, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay que hacer un esfuerzo por parte de todos, y muchas veces en ocasiones hay que reorganizar un poco la actividad. Incluso nosotros hablamos desde nuestro punto de vista de nuestro centro, evidentemente, pues cuando nos dimos cuenta de que evidentemente el beneficio que obteníamos con los pacientes con insuficiencia cardíaca, tuvimos que reorganizar desde la unidad de rehabilitación cardíaca, pues para los ejercicios supervisados en hospital, pues incluir más pacientes en insuficiencia cardíaca y los coronarios intentarlo dejar más en ámbito domiciliario, ¿no? O sea que al final es intentar buscar, como dice, buscar ideas de poder beneficiarse. Me pasan otra pregunta por aquí, creo que nos da tiempo, sí, todavía. Supongo que sería más para ti, Patri, lo que pasa es que la dejan un poco en general. Preguntan que si se podría empezar, me imagino, en la prescripción de ejercicio con un test de 6 minutos. Se puede perfectamente, es un test submáximo y se puede evaluar perfectamente la frecuencia cardíaca en ese test submáximo. Esto se puede hacer incluso sin nada, sin test de 6 minutos, ni simplemente evaluando la disnea percibida con la escala de Borg, pero con un test de 6 minutos todavía nos da algo más objetivo del momento que el paciente tiene disnea, valorar la capacidad funcional y también la respuesta a la frecuencia cardíaca, ese test submáximo. Sí se podría. Una pregunta, Julio. Es que se me plantea la posibilidad, la incompetencia cronotrópica evidentemente tendría que ser en pacientes que estén en ritmo sinusal, o pacientes en fibrilación auricular es imposible de determinar. Lo digo porque, claro, muchísimos de estos pacientes con supuesto síndrome clínico de insuficiencia cardíaca preservada lo tenemos en fibrilación auricular. En estos pacientes en el cual en ocasiones tenemos que tratarlos con beta bloqueantes para control de frecuencia, ¿crees que en este perfil de paciente podríamos valorar este aspecto o no? Es una excelente pregunta que desde luego no tiene una respuesta definitiva. En nuestro estudio la gran mayoría de pacientes, el 80% concretamente, son pacientes en ritmo sinusal. O sea, estos resultados se aplican más a pacientes en ritmo sinusal. Sin embargo, a pesar de las limitaciones de la potencia de un estudio de subgrupos en este tipo de estudio pequeño, nosotros no observamos ningún efecto diferencial en base a ritmo sinusal o FA. Eso sí hay que decirlo. Sin embargo, yo tengo más dudas en el enfermo con FA, que aunque tenga una frecuencia cardíaca en reposo lenta, muchas veces tiene una taquicardización excesiva con el ejercicio, pero precisamente ahí está la clave de la prueba de esfuerzo. Y la incompetencia cronotrópica también se da en pacientes en FA. Hay pacientes que tienen una FA, que ya los ves muy lentos y empiezan con el ejercicio y no levantan la frecuencia cardíaca. Ese mismo paciente a 60 latidos minuto en reposo, tienes unos que tienen una taquicardización excesiva y probablemente ese es un target terapéutico, y hay pacientes en los cuales la frecuencia cardíaca no aumenta. Y es un paciente probablemente denervado ya, muy con denervación y bueno, ahí está la clave de la medicina precisión. La medicina precisión o la identificación de fenotipos no está solamente en esas máquinas machine learning y 50.000 genes y meto y identifico 7 fenotipos, queda muy bonito para publicar. La medicina de precisión pasa por identificar fenotipos, por ejemplo, utilizando el largoespiro.
Nos identifica diferentes perfiles de pacientes. Y, por ejemplo, y si ya tenemos una ecoergoespiro, eso es maravilloso, porque vemos la hipertensión pulmonar, vemos si desarrolla IM severa con el ejercicio, vemos qué pasa con la insuficiencia tricuspidia, vemos qué pasa con la función derecha, la presión pulmonar, acoplamiento, ¿no? Eso es perfecto. Es que realmente te da una imagen tan fina de lo que le pasa a tu paciente y de lo que puede estar explicando los síntomas, que es maravilloso para poder tomar decisiones, vamos. Otra pregunta que se me plantea en el paciente, sobre todo ahora que estamos hablando, imaginaros en centros donde a lo mejor la rehabilitación cardíaca no está tan establecida y mucho menos en insuficiencia cardíaca, si se plantearan iniciar un programa independientemente de si es supervisado en domicilio o en el hospital, ¿qué perfil de paciente pensáis vosotros con el que una unidad que habitualmente no tenga experiencia debería de seleccionar como inicio, ¿no? Es decir, no sé si incluir más pacientes en reducida que estén más estables o preservadas, pacientes más ancianos, más jóvenes. ¿Tú qué piensas, Patri, en ese sentido? Para alguien que no tenga realmente experiencia como vosotros, a lo mejor en un grupo con muchos pacientes. Para rehabilitación domiciliaria. O para ambos, o sea, para domiciliaria y para... ¿Qué tipo de paciente incluiría en un programa y en otro? Yo incluiría en un programa supervisado población de alto riesgo y en un programa domiciliario, combinando diferentes tipos de ejercicio en paciente de menor riesgo, de bajo riesgo intermedio. De highest risk, de highest benefit, como dice Marta. Yo iría a los enfermos estos que son pacientes reingresadores, ese paciente que es muy agradecido desde el punto de vista terapéutico. Obviamente es de más riesgo, tendremos más pacientes que no puedan realizar el programa y tal, pero como ha mostrado Marta, esos resultados de pacientes avanzados en lista de trasplante, esto es maravilloso. Ahí sí realmente el NNT, el número de pacientes a tratar para obtener beneficio clínico redundante, es lo máximo, es la máxima eficiencia, pienso yo, ¿eh? Bueno, yo creo que... Sí, perdona, sí. Tras la hospitalización también los incluiría, esos también. Sin duda. Bueno, la verdad es que nos quedaríamos una hora más o más aquí hablando porque es apasionante el tema. Bueno, sinceramente, muchísimas gracias a los tres porque hemos disfrutado muchísimo de esta mesa. Yo creo que mejor, o sea, la Asociación de Riego creo que debe estar muy contenta porque hemos defendido a capa y espada el hecho de la rehabilitación debe ser una de las piedras angulares en el tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca. Y nada, muchísimas gracias a todos y continuamos en la siguiente mesa.